Buenas tardes, mi nombre es Samuel David Corrales Pereira. Este es la presentación Bookhuber del Colegio Buenos Aires 401. La obra de Juan Salvador Gaviota fue escrita por Richard Bach, quien también fue aviador de los Estados Unidos. Nació un 23 de junio de 1936. Es conocido por sus novelas con temas como la libertad o la superación propia entre otros. Además de su, se podría decir fama literaria, también le gustaba mucho la aviación y empezó a volar desde los 17 años. Sus obras reflejan su amor, el vuelo y la filosofía sobre el crecimiento personal. La obra Juan Salvador Gaviota trata de una gaviota que, en vez de ser como las demás y preocuparse más por comida y dejarlo de volar en secundario y casi nunca usarlo, y ellos lo usaban solamente para cosas así como moverse uno que otro metro para poder llegar un poquito más lejos y rápido. Pero Juan no prefería la comida, casi no comía, prefería buscar el hábito de volar, buscar la perfección en el vuelo. A él le encantaba volar, pero sus padres hasta lo empezaban a regañar, porque según ellos eso no servía de nada y que ya era más que un hueso con plumas. A Juan Salvador Gaviota no le ha gustado que le digan eso, pero no le importa, a él no le importa. Igual como por ejemplo nosotros a veces no nos gusta que nos digan algo, pero como no queremos ofenderlos, no decimos nada. Pero Juan dentro de sí mismo rechazó y decidió continuar. Mientras seguía practicando, un día decidió contarle su invento a toda la población de gaviotas. Se subió en la fuente, que era donde se subían las verdaderas gaviotas que eran muy famosas. Ahí se subían y charlaban. Él les contó de su invento, pero a ellos no les importó, pensando que no les ayudaría en nada. Entonces Juan fue exiliado de la bandada, lo echaron. Él aunque estuvo triste por varios días, decidió seguir y continuar practicando. Mientras seguía practicando, uno de esos subió tan alto y cuando iba en picada, movió su ala y casi se cae. Pero sobrevivió. Pero otra vez un día volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez no pudo mover el ala y cayó en picada. Después de esta caída, Juan Salvador Gaviota despertó en otro lugar. Era el cielo, estaba en el cielo. Habían gaviotas que tenían alas que resplandecían a su alrededor. Él también, cuando se dio cuenta. Cuando preguntó en dónde estaba, le dijeron que estaba en el cielo de las gaviotas. Y él preguntó por qué habían tan poquitas gaviotas, tan pocas, habían muy pocas. Pero después uno de las gaviotas que había ahí, le respondió que es que ahí solo estaban las gaviotas que habían aprendido a volar y que les gustaba ese hábito, como le gustaba tanto a nuestro queridísimo Juan Salvador Gaviota. Estando en ese extraño lugar, encontró un entrenador que estaba entrenando las gaviotas. Él
no sabía por qué estaba ahí hasta que recordó que había muerto. Entonces por eso estaba allí. Luego de eso empezaron a hablar y empezaron otro día de entrenamiento. Entrenaron y entrenaron y durmieron. Y así por varios días, hasta que un día el entrenador le enseñó un poder y era el de teletransportarse. Él intentó, pero no podía, mientras que el entrenador lo hacía sin problemas. Él cerraba los ojos y trataba de teletransportarse teniendo fe en que ya estaba allí, pero no podía hacerlo. Pero entonces después abrió los ojos y se dio cuenta de que no necesitaba tener fe, tan solo tenía que pensar en que ya estaba allí y que todo el mundo que lo rodeaba había cambiado y que ahora estaba en otro lugar. Tenía que pensarlo, en vez de tener fe en que ya estaba allí. Tenías que pensar que estaba allí, no tener fe. Luego de eso, se teletransportaron a un lugar extraño. Ahí el entrenador le dijo que se iba a ir, pero que Juan Salvador Gaviota tomaría el puesto del nuevo entrenador. Así hicieron. Se volvieron, otra vez se teletransportaron al lugar y entonces durmieron. Pero cuando Juan Salvador Gaviota y todas las demás gaviotas despertaron, vieron que no estaba el capitán, no estaba el entrenador. Luego de eso, Juan Salvador Gaviotas puso a entrenar a varias gaviotas. A todas las entrenó. Luego, un día, Juan Salvador Gaviota decidió alejarse del campamento e ir a explorar el cielo. Pero entonces recordó algo que el entrenador le había dicho, y era que el cielo ese no es el cielo. El cielo de las gaviotas o el paraíso sería poder alcanzar la perfección en el hábito de volar. Luego de eso, Juan Salvador Gaviota decidió pensar en los que aún estaban en la tierra, que también quisieran volar. Así que decidió subir y caer en picada hacia las nubes y logró atravesarlas y llegar al cielo, llegar a la tierra. Una vez en la tierra, empezó a entrenar a varias gaviotas, pero una de las más especiales fue Pedro Gaviota. Pedro Gaviota fue una muy buena gaviota, tenía muy buenos ritmos y todo eso, pero se cansaba rápido. Juan Salvador Gaviota lo estuvo entrenando por mucho tiempo, hasta que un día Juan Salvador Gaviota dijo lo mismo que dijo el entrenador, o sea que ya él desaparecerá, pero que Pedro Gaviota será el nuevo capitán de las demás gaviotas. Esta obra nos enseña que si nosotros tenemos una meta, nadie nos va a quitar esa meta. Si nosotros la tenemos, hay que ser perseverantes, no dejar que ninguna otra persona nos la quite, ni cualquier cosa. Debemos seguir derecho sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Igualmente, en nuestra vida necesitamos cumplir las metas que nos proponemos.